Dulces sueños, pero no tan rápido. Esta noche, antes de cerrar los ojos, déjame llevarte a una historia que quizás prefieras no escuchar con la luz apagada. Una historia de amor, poder, traición y un banquete que en vez de unir, destruyó. Si te gustan los relatos que mezclan la belleza de los cuentos con el filo de la historia real, suscríbete al canal y regálanos un like. Esta historia merece ser contada, y tú mereces conocerla, porque esta no es solo la historia de una boda, sino del último aliento de un linaje real que se desmoronó entre copas de vino y risas que en pocas horas se convirtieron en gritos. Vamos a viajar en el tiempo. Era una mañana clara en las tierras del viejo reino de Albaterra, una nación que ya no aparece en los mapas, pero cuyas leyendas aún tiemblan en la voz de los ancianos. En su capital, una ciudad amurallada cubierta por rosales en flor, los heraldos anunciaban lo que debía ser el día más feliz de toda una generación: la boda de la princesa Elendra y el duque Alric de Vindemir. Uniones como esta no eran solo promesas de amor, eran tratados disfrazados de romance, fusiones políticas selladas con anillos de oro y besos bajo arcos de flores. Elendra, la última hija del rey Hadrión III, era más que una princesa. Era el escudo que protegía la línea de sangre real, pues el rey, ya viejo y sin herederos varones, había depositado toda la continuidad de su casa en ese matrimonio. El día amaneció cálido. Los jardines del palacio relucían bajo el rocío, y el pueblo entero se congregó para ver a la pareja caminar por la gran escalinata de mármol. Vestidos con los mejores paños, los invitados empezaron a llegar. Nobles, embajadores y hasta miembros de casas enemigas, ahora convertidos en aliados por la presión del tiempo y la política. Y entonces vino el banquete. Una mesa larga, inmensa, como no se había visto en generaciones. 79 platos distintos, vinos importados desde las colinas azules de Ilmor, panes horneados con dátiles y almendras doradas. Era una oda al exceso, una exhibición de poder y riqueza, como si la mesa misma quisiera gritar al mundo: aquí no muere ningún linaje. Pero el veneno nunca llega gritando. Entre las danzas, los brindis y los discursos de los cortesanos, algunos comenzaron a sentirse mal. Primero fueron los músicos. Uno tropezó con su laúd y cayó de bruces. Luego un diplomático de Qatar, con la copa aún en los labios, se desmayó sin emitir un sonido. Las risas comenzaron a sonar más forzadas. El color desaparecía de los rostros, y un aire espeso fue cubriendo el salón. Los primeros en morir fueron los más cercanos a los novios, los padrinos, el obispo, los hermanos del duque, y luego, uno por uno, casi todos los miembros de la casa real. Pero ¿cómo se llegó a esto? ¿Quién tendría tanto que ganar con una masacre tan pública y tan arriesgada? El veneno no fue simple ni accidental. Era antiguo, lento y selectivo. Uno que solo los alquimistas más oscuros conocían, y que tardaba horas en mostrar sus efectos. Se mezclaba bien con vino especiado, y más aún con la crema de almendras que acompañaba el postre real. Y aquí empieza lo verdaderamente inquietante. Los registros de la época, cuidadosamente preservados por monjes que sobrevivieron gracias a su voto de ayuno, relatan un detalle espeluznante. El veneno no afectó a todos. Un grupo reducido salió ileso: los cocineros, una criada muda y un joven paje llamado Tiran que, según escribió uno de los monjes, comió solo pan y agua por temor a ensuciar su nuevo uniforme. ¿Casualidad? ¿O estaban al margen de algo más grande? El reino no cayó solo por el banquete, sino por lo que ese banquete reveló. Y mientras los cuerpos aún yacían sobre la mesa, entre copas volcadas y canciones interrumpidas, alguien ya había huido del castillo, cabalgando bajo la luna. Ese alguien llevaba consigo un anillo, una carta sellada con cera negra, y el verdadero secreto del linaje. Y entonces, mientras el palacio entero se convertía en un mausoleo silencioso,
Con las velas todavía encendidas y las flores frescas marchitándose por el calor, el joven paje Tyran corría, no con el pánico del inocente, sino con el propósito de quien sabe que lleva en las manos algo que cambiará el destino de generaciones enteras. No había luna esa noche, solo el crujido de los cascos sobre el empedrado, el jadeo del caballo y el peso invisible de la carta sellada con cera negra. Una cera espesa, marcada con un símbolo prohibido, un cuervo de 2 cabezas, con las alas extendidas y una lágrima en el pico izquierdo. Tyran tenía apenas 13 años. Había sido huérfano, criado en los establos del monasterio de Tilden y vendido al servicio del castillo por un pedazo de tela y una hogaza de pan. Pero lo que muchos ignoraban es que Tyran sabía leer. Leía en secreto los libros de los monjes mientras limpiaba los atriles, y sabía escribir, y pensar, y sobre todo, recordar. La carta que llevaba estaba dirigida a alguien a quien nunca Gen había visto, para la guardiana de las puertas del norte, antes de que el invierno regrese. Una frase que solo tenía sentido para quienes conocían los antiguos nombres. No los nombres que aparecen en los mapas, sino los que se susurran en los rituales del consejo oculto, aquellos cuya existencia la corte negaba, pero que tomaban decisiones desde las sombras. A la mañana siguiente del banquete, cuando los heraldos intentaron proclamar al nuevo regente, no quedaba nadie con sangre real que pudiera tomar el trono sin ser cuestionado. Ni Elendra, ni su padre, ni sus primos, ni siquiera los niños de cuna. Todos habían probado algo del banquete, todos menos los invisibles. En el mercado, en las tabernas, en las granjas, la noticia llegó como una peste. Han envenenado a la familia real. Algunos lloraban, otros en voz baja brindaban, porque no todos querían a los Adrion. Su reinado había traído paz, sí, pero también impuestos pesados, represión sobre las creencias antiguas y un código moral tan estricto que no quedaba espacio para la música sin permiso del clero. Y fue entonces cuando empezaron los rumores. Fue la dama de las violetas, la que no envejece. No, fue el embajador del Este. Siempre odiaron a los Adrion. ¿Y si fue el propio rey? ¿Un acto de desesperación, una limpieza antes de su muerte? Calla, calla. Se dice que la verdadera reina nunca fue Elendra, que hubo un cambio de cunas. Pero mientras los rumores se reproducían como ratas en las bodegas del castillo, una figura se alzaba lentamente en el vacío del poder. No era noble, no era clérigo, era Meerwyn, la dama de los secretos. Una consejera silenciosa, siempre a un paso detrás del trono, a quien muchos creían muda y otros simplemente olvidaban. Pero ahora, con el linaje extinto, ella habló, y lo hizo no con voz temblorosa ni súplica, sino con una autoridad que heló la sangre de todos los presentes. El linaje no ha muerto, solo ha sido podado. Y con esa frase comenzó la purga. Todo aquel que dudara del nuevo orden era apartado, exiliado o silenciado. Los archivos reales fueron quemados, las crónicas modificadas. En las nuevas monedas ya no aparecía el rostro de Adrion, sino un símbolo geométrico, el círculo con una línea partida al medio. Símbolo ancestral de la renovación a través de la sangre. Y mientras tanto, el joven Tyran cruzaba bosques y montañas, guiado solo por la carta que no se atrevía hasta abrir. Fue en la tercera luna, tras atravesar la frontera helada de Derban, cuando encontró lo que buscaba, un monasterio de piedra negra, oculto tras una cascada que caía sin cesar sobre una entrada sin puerta. Lo esperaban, no con abrazos, sino con una mirada que decía: «Sabíamos que vendrías, pero esperábamos a alguien mayor». La guardiana no era como él la imaginaba, ni vieja ni vestida de túnicas, sino alta, de piel oscura, con ojos que parecían ver más allá del tiempo. Se llamaba Niel y al tomar la carta no la abrió de inmediato. La olió, la sostuvo sobre una lámpara, luego la lanzó al fuego. Tyran gritó,
pero ella sonrió. Quien necesita la carta, ya la lleva dentro. Y así comenzó el segundo capítulo de esta tragedia, porque lo que muchos ignoraban, y aún hoy pocos recuerdan, es que el linaje real tenía una ramificación secreta, una rama exiliada siglos atrás por razones que jamás se escribieron, pero que todos los guardianes de lo oculto juraron proteger. Y ese linaje estaba vivo, no en palacios, sino en cuevas, no con coronas, sino con marcas en la piel, y ellos sabían que el momento había llegado. Porque el banquete no fue un fin, fue una señal. Y en el eco de los cánticos olvidados, bajo cielos sin estrellas, los descendientes perdidos del trono empezaban a despertar. La historia, como los ríos, a veces se divide. A veces corre por la superficie, visible, predecible, y otras veces se escurre bajo tierra, oculta por siglos, esperando el momento preciso para reaparecer. Mientras los altares del viejo reino ardían y las banderas eran sustituidas por nuevos emblemas, una historia paralela, enterrada en las raíces del pasado, comenzaba a emerger, porque si un linaje fue aniquilado en un banquete, otro, más antiguo, más temido, fue despertado por ese mismo acto. Un linaje considerado maldito por los escribas oficiales, borrado de los registros y convertido en mito. El linaje de Avarón el disidente. Avarón fue el hermano menor del primer rey Adrión, el fundador del linaje que supuestamente había reinado sin interrupciones hasta la boda sangrienta. Sin embargo, Avarón no compartía la visión de su hermano. Mientras Adrión creía en la expansión, el orden y la obediencia impuesta, Avarón hablaba de pactos con las antiguas criaturas del bosque, de equilibrios con la naturaleza, de una forma de gobierno en la que los sueños guiaban las decisiones tanto como las leyes. Era considerado un místico, un hereje, un poeta peligroso. Fue exiliado, o al menos eso se dijo. Pero los archivos más antiguos, los que no ardieron con la biblioteca real, conservan una leyenda prohibida, que Avarón no solo sobrevivió, sino que fundó una línea secreta de guardianes, un linaje que juró jamás intervenir, salvo que el trono se contaminara completamente de sangre inocente. Y esa era exactamente la condición que el banquete había cumplido. Niel, la guardiana del norte, no era solo una sabia, era descendiente directa de esa rama olvidada. Su deber no era reinar, sino despertar al heredero verdadero. Y ella, con una voz más firme que cualquier decreto, le dijo a Tirán una verdad que lo cambiaría para siempre. No estás aquí para contar la historia. Estás aquí porque eres parte de ella. Tirán se quedó mudo. En su mente, aún era un paje, un muchacho con manos callosas y pies torpes. ¿Cómo podía ser descendiente de reyes ocultos? ¿Cómo podía ser él algo más que un sirviente de cocina con miedo a los gritos del mayordomo? Niel le explicó que los linajes reales no siempre se heredan con títulos y castillos. A veces, la sangre se esconde, se diluye en generaciones de campesinos, pastores y obreros. Pero el fuego sigue allí, esperando una chispa. Y la chispa fue el banquete. Las noches en el santuario fueron duras. No había queimas, ni lujos, ni pan con miel. Solo silencio, entrenamientos y visiones. Tirán fue sometido a pruebas que desafiaban no solo su cuerpo, sino su mente y sus sueños. Debía recordar cosas que nunca había vivido, soñar con batallas ocurridas siglos antes, reconocer símbolos que solo habían sido tatuados en la carne de los descendientes legítimos. Y uno de esos símbolos estaba en su omóplato izquierdo, una marca que siempre creyó una mancha de nacimiento, pero que Niel identificó de inmediato. El sello roto de Avarón, reservado solo para quien fuera el elegido en la generación del fin. Fuera del santuario, el reino ahora tenía un nuevo nombre. Ya no era Albaterra, ahora se llamaba Cintar, y la Dama de los Secretos se había proclamado como la voz del equilibrio, una especie de reina oracular que no necesitaba corona,
porque decía escuchar los deseos del pueblo a través de sueños proféticos. El pueblo, hambriento de orden y cansado de guerras, la aceptó. Pero en las sombras, los antiguos nobles comenzaban a murmurar, porque sabían que si un linaje podía morir de un tajo, otro podía resucitar con un susurro. Y ese susurro estaba tomando forma humana en la figura de Tiran, pero no estaba solo. En lo más profundo del santuario había otros. Niños, mujeres, hombres mayores, todos marcados por señales similares. Nadie sabía de su existencia porque habían sido criados en secreto, protegidos por cultos olvidados, por sociedades rurales, por ermitaños que hablaban en lenguas muertas. Algunos eran pastores, otros músicos. Una incluso había sido condenada por brujería. Todos llevaban dentro una parte del linaje perdido, y todos habían sido convocados. Niel los reunió en el círculo de piedra la noche en que la primera nieve cayó. Les habló del regreso, no de una guerra, sino de un renacimiento, porque el trono de Albaterra ya no debía levantarse sobre castillos, sino sobre la verdad, y para eso cada uno debía volver al mundo con una misión. A Tiran le asignó la más peligrosa, regresar al palacio como sirviente encubierto. Su tarea, encontrar el relicario del fundador, una caja de marfil oculta en la cripta bajo el trono, donde se guardaba el juramento original de los reyes, un pergamino que podía desenmascarar la mentira del linaje actual y demostrar que el banquete no fue solo una tragedia, sino un golpe calculado para eliminar a todos los posibles testigos. El viaje de regreso fue lento. Cambió su nombre. Se disfrazó de aprendiz de boticario. Cruzó mercados, bosques y aldeas en silencio. En su camino vio cómo el reino, aunque estable en la superficie, sangraba en las esquinas. Niños abandonados, gremios oprimidos, religiones perseguidas por soñar demasiado alto. El nuevo orden no era menos cruel, solo más elegante en su crueldad. Y cuando finalmente entró de nuevo al palacio, ya no era el mismo niño que había escapado tras el banquete. Ya no temblaba ante las columnas de mármol ni bajaba la cabeza ante los lacayos con capa. Ahora sabía quién era, pero el relicario no estaba donde los mapas decían. Alguien lo había movido, y el único que podía saber dónde estaba era un prisionero silencioso, encerrado en las mazmorras más profundas del castillo. Un hombre al que todos daban por muerto, un traidor según los nuevos libros, pero en los documentos verdaderos, en los pergaminos que solo los guardianes sabían leer, tenía otro nombre, el último alquimista real, y según las profecías, su voz tenía el poder de despertar la sangre dormida, o hacerla arder. Las mazmorras del castillo real no eran simples calabozos húmedos y oscuros, eran un mundo aparte, un sistema de túneles, criptas y cámaras olvidadas que se extendían bajo tierra como las raíces de un árbol que ya no da sombra, pero aún domina el terreno desde las profundidades. Allí abajo, el aire era denso, y no solo por la humedad, sino por los secretos. Tiran, bajo el falso nombre de Lior, descendió por los pasadizos guiado por una llave robada a un mayordomo dormido y un fragmento de plano que Neyel le había hecho memorizar. Cada paso era un riesgo. En los corredores más profundos, los ecos caminaban más rápido que los pies, y más de un guardia hablaba solo, poseído por el rumor de que allí dentro vivían cosas que no eran hombres, ni tampoco fantasmas. Y allí, en una celda sin puerta, sin barrotes, sin cerradura, porque nadie pensaba que hiciera falta, lo encontró. El último alquimista real, Maelor Ben. No estaba encadenado, ni dormido. Estaba de pie, inmóvil, observando un punto de la pared donde no había nada. Su cabello, largo y gris como la ceniza de un incendio que ya nadie recuerda, colgaba sobre un rostro más huesudo que humano. Sus ojos, vacíos, no ciegos, sino profundamente cansados,
como si ya hubiera visto todas las cosas importantes del mundo y hubiera decidido que ninguna merecía ser recordada. Tyran se acercó, sin hablar. Maelor no se movió, hasta que sin volverse, dijo en voz baja: «Abaron, ¿ha vuelto?». Tyran sintió que la sangre le cambiaba de dirección en las venas. ¿Cómo sabía aquel anciano? ¿Cómo podía adivinar el linaje sin haberlo visto en décadas? «No ha vuelto», dijo Tyran con voz temblorosa, «pero su sangre camina otra vez». El alquimista sonrió, apenas un gesto, como si su rostro se negara a recordar cómo era la alegría. Luego se giró, muy lentamente, y por primera vez en muchos años miró a alguien a los ojos. «Entonces aún hay tiempo». Y así, sin más palabras, Maelor lo condujo a una cámara que nadie mencionaba, cuya entrada estaba disimulada bajo una capa de raíces y piedras. La abrió con un murmullo, ni llave ni hechizo, solo una palabra en un idioma que ya nos enseña. Y dentro, entre esferas de cristal polvorientas, tubos sellados y códices cubiertos de símbolos vivos. Sí, vivos, porque se movían con el parpadeo de la llama. Reposaba el relicario. Era más pequeño de lo que Tyran imaginaba. Una caja de madera negra, sin adornos, sin bisagras. Su tapa no tenía cerradura, pero tampoco parecía abrirse con fuerza. Estaba cerrada con intención, sellada por algo más profundo que un cerrojo. «Esta caja», dijo Maelor, «contiene más que un testimonio. Contiene una elección». Tyran no entendió de inmediato. ¿Qué elección? ¿La de continuar con la mentira o encender la mecha de una verdad que hará arder todo? La caja guardaba el juramento original de los reyes de Albaterra, escrito a mano por Adrión y Avarón juntos, antes de dividirse. No era solo un documento político, era un pacto sagrado, firmado con sangre y sellado con un ritual antiguo. En él se establecía que ningún linaje podría gobernar sin la aprobación mutua de ambas ramas, la del trono y la del espíritu. Ese juramento fue ocultado cuando Adrión tomó el poder por la fuerza, y desde entonces los descendientes de Avarón fueron perseguidos, exiliados o borrados, hasta que el banquete lo cambió todo. Maelor miró a Tyran con ojos duros. «Si abres esta caja y muestras su contenido, no solo desenmascararás a los usurpadores, también desatarás una guerra entre los que aún creen en la vieja estructura y los que han olvidado lo que significa ser rey». Tyran dudó, no porque no supiera qué hacer, sino porque entendió que ya no había regreso. Hasta ese momento aún podía fingir ser un muchacho, aún podía huir a los bosques, regresar al anonimato. Pero abrir esa caja sería matar al niño que había sido y nacer por fin como el heredero de una verdad peligrosa. Y la caja se abrió. No hizo falta forzarla. Cuando una voluntad está lista, algunos sellos se rompen solos. Dentro el pergamino tenía dos tintas, una negra y fina, la de Hedrion, llena de leyes y cláusulas, la otra roja, escrita con símbolos curvos, casi como cantos, la de Avarón. Juntas formaban un solo texto, una única promesa, pero al pie del documento lo que más impresionaba no era el contenido, era la tercera firma, una que no estaba escrita por pluma sino grabada o a fuego, la firma de la sombra del reino, una figura mítica que según la leyenda debía aparecer cada vez que el trono cayera por traición y señalar al nuevo portador del pacto. Y junto al nombre ardiente había un hueco, un espacio donde debía colocarse una gota de sangre, no de cualquiera, sino de quien reclamara ser el elegido. Maelor ofreció un puñal, pequeño, curvo, antiguo. Una sola gota. Si la caja te acepta, el reino no podrá negarte. Y Tyran con manos firmes se pinchó la yema del dedo. Cuando la sangre tocó el pergamino, la tinta se encendió, no en llamas destructoras, sino como una constelación que despierta en el cielo. Los símbolos se alzaron, flotaron brevemente, y luego
uno por uno, se grabaron sobre su piel, como si el juramento ahora viviera en él. El relicario se cerró solo, y Melor con voz baja sentenció: «Ya no eres un muchacho, Tyran. Ahora eres el eco del linaje que no pudieron asesinar». Y mientras la ciudad dormía y las nuevas banderas ondeaban con orgullo vacío, una chispa se encendía entre los muros que creían eternos. El fuego que se enciende en el corazón de un rebelde no hace ruido, no estalla, no abrasa de inmediato, pero una vez prendido, no se apaga. Y aquella noche, entre los susurros de las catacumbas y el eco de los juramentos grabados en la piel de Tyran, nació algo más que una rebelión. Nació una verdad con nombre, sangre y propósito. Y esa verdad tenía que caminar, hablar y arriesgarlo todo. Cuando Melor se quedó dormido entre sus frascos y papeles, como si después de entregar el relicario me hubiera envejecido 20 años más en unas horas, Tyran volvió a subir las escaleras de piedra con una lentitud medida. Ya no se ocultaba como un ladrón, pero aún no caminaba como un príncipe. Era el intermedio, el susurro antes del trueno. Arriba, el castillo había comenzado sus celebraciones anuales del renacimiento del reino. Era una ironía cruel, celebrar la nueva era que había comenzado justo después del banquete. El mismo envenenamiento que había borrado a los antiguos reyes. Los jardines estaban decorados con luces flotantes, el aire olía a especias, vino, flores y mentira. Y allí estaba ella, la dama de los secretos, la voz del equilibrio, Maerwyn, sentada en un trono sin respaldo, rodeada de sabios vestidos de negro, niños entrenados en el arte de la retórica y soldados que no llevaban espada, sino libros. La nueva reina que no se llamaba reina, y sin embargo, todo el poder emanaba de su presencia. Tyran la observó desde la distancia, oculto tras una fuente, y por un instante sintió que no podía con ella, que su mirada, su compostura, su frialdad eran demasiado. Ella no había conquistado con espadas, sino con ideas. Y las ideas, cuando son mentiras bien contadas, pueden ser más peligrosas que cualquier ejército. Pero Tyran ya no estaba solo. Esa misma noche, en 7 puntos distintos del reino, otros descendientes del linaje de Abaron se activaron. Uno en la costa encendiendo las viejas señales de humo de los faros olvidados. Otra en el sur, infiltrándose en los salones de música donde los nobles discutían alianzas. Uno más entre los campesinos, sembrando palabras de un pasado que no había muerto. Y en cada rincón donde la verdad fue dicha en voz baja, la mentira tembló. El plan era simple pero ambicioso, no derrocar el régimen por la fuerza, sino exponerlo desde dentro. Y para eso necesitaban una escena, una revelación, un segundo banquete. El día del renacimiento oficial, el castillo invitó a todos los embajadores, nobles y líderes de gremios a una cena de gala. Esta vez no para celebrar una boda, sino un nuevo código legal. Un conjunto de leyes que, según Maerwyn, garantizarían el equilibrio eterno del reino. Un código que convertía su palabra en doctrina. Un código que hacía irreversible su poder. Y allí fue donde Tyran decidió actuar. Había logrado colocar una copia del relicario, un duplicado perfecto hecho por los alquimistas fieles al linaje, en la sala del banquete. No en la mesa, no en la cabecera, sino bajo uno de los platos. El plato del embajador de Kander, un aliado que había perdido a 3 hijos en el banquete anterior, y que secretamente odiaba a Maerwyn. Cuando el embajador retiró el mantel y lo encontró, supo que era una provocación o un aviso. Lo abrió, leyó, y no habló de inmediato, porque sabía que esa caja era dinamita política. Los murmullos comenzaron antes de que el postre llegara. ¿Esto es auténtico? ¿Quién lo dejó allí? ¿Una reliquia falsa? ¿O acaso prueba de que nos gobierna una impostora? Maerwyn no reaccionó como se esperaba. No gritó. No mandó arrestar a nadie.
Simplemente se levantó y pidió silencio. «El pasado siempre regresa», dijo con su voz suave como si hablara a un niño enfermo. «Pero no todo lo que regresa merece ser obedecido». Y fue entonces cuando por primera vez en su vida Tyran habló en público, no desde el trono, no desde la cabecera, desde una esquina, de pie, con la voz rota pero decidida. «Todo linaje empieza con una promesa. Ustedes juraron obedecer un linaje puro, pero no les contaron que ese linaje fue asesinado con copas y brindis. No les contaron que hubo una firma oculta y que ese pacto sigue vivo». Los guardias comenzaron a moverse. Maerwyn ladeó la cabeza, como si reconociera finalmente el rostro del muchacho que creyó muerto. «Tú eras el paje. Yo soy el testigo. Y esta», dijo sacando el relicario Muitato original, el verdadero grabado ahora en su carne, «es la prueba». Hubo un silencio de esos que no existen en los libros. Un silencio con peso. Un silencio que se podía cortar con un recuerdo. La sangre de Tyran brilló bajo la luz de los candelabros. Y entonces el símbolo ardió en su piel. El sello de Avarón. La firma que el reino había olvidado. Y que ahora volvía con toda su fuerza. «No quiero la corona», dijo. «Solo quiero que todos sepan que esta historia no ha terminado y que el banquete no mató un linaje, lo despertó». Y así con esa frase las copas temblaron, los embajadores se levantaron, los sabios intercambiaron miradas, y en las sombras Maerwyn bajó los ojos, por primera vez en su reinado, porque sabía que la verdadera guerra acababa de empezar, y esta vez no sería con veneno, sino con memoria. Y así fue como el eco de un linaje olvidado rompió el silencio de un reino dormido. La verdad, como el agua, siempre encuentra un resquicio por donde filtrarse. Durante años, la historia oficial había enterrado nombres, quemado pergaminos, reinventado linajes y condenado al olvido a quienes portaban la sangre legítima. Pero esa noche, en el corazón del castillo, no fue un ejército el que se alzó. Fue un muchacho, con voz temblorosa, con la piel marcada por la historia. Un muchacho que se atrevió a hablar cuando todos estaban cómodos en el engaño. Tyran no pidió venganza, no pidió una corona, solo pidió que el recuerdo fuera restaurado. Y ese gesto, pequeño, humilde, profundamente humano, fue el que derrumbaría todo el edificio de mentiras que Maerwyn había edificado con tanto cuidado. En los días siguientes, las ciudades comenzaron a hablar. Las canciones cambiaron. Los poetas retomaron viejas baladas prohibidas. Los monjes, silenciosos durante generaciones, desempolvaron las crónicas perdidas del linaje de Avarón. Y los niños empezaron a jugar a ser los guardianes del pacto, una figura que, hasta hacía poco, no existía ni en los cuentos. No fue una revolución inmediata. No hubo fuego ni castillos caídos, pero algo más fuerte empezó a arder: la conciencia. Y con ella, el renacimiento de un pueblo que entendió que su historia no era una línea recta, sino un círculo, que vuelve, se repite, se transforma. Tyran desapareció del ojo público. Algunos dicen que volvió al norte, junto a Niel. Otros que se perdió en los caminos para enseñar a otros lo que él mismo aprendió. Y hay quien asegura que aún vive, que viaja de aldea en aldea bajo distintos nombres, susurrando la historia que tú acabas de escuchar para que nunca más pueda ser borrada, porque el verdadero poder no está en el trono, ni en el veneno, ni en los decretos. Está en la memoria, en la voz que se atreve a contar lo que otros quieren olvidar, y sobre todo, en aquellos que escuchan, como tú. Así que si esta historia tocó algo en tu interior, si sentiste que detrás del cuento hay un reflejo del mundo que habitamos, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal, porque aquí las historias no terminan, aquí comienzan otras verdades. Y recuerda,
El próximo banquete podría estar más cerca de lo que imaginas. ¿Estás seguro de lo que hay en tu copa? Nos vemos en la próxima historia. Dulces sueños, si puedes.